Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión en esta nuestra alianza hemisférica con Benemérica. Vamos a conversar de inmediato, como todas las semanas, con el profesor José Manuel Serna. Él es director del Comité Ejecutivo de Empresas y Desarrollo de Benemérica. Y de manera particular tiene una invitada hoy que se llama Greta Rangel. Ella está en España, Madrid. Ella es coach en emprendimientos y emprendedores. Y nos interesa ese tema porque nuestro enfoque programático tiende justamente pues, a prestarle atención a tantos millones de venezolanos que circunstancialmente están fuera y que muchos de ellos tendrán que quedarse porque el país no termina de derrumbarse. Y definitivamente pues nosotros queremos ser capitalizadores de las inquietudes, de esas búsquedas y las orientaciones necesarias para que nuestros paisanos venezolanos no las pasen tan mal y logren estabilizarse de manera razonable y aceptada. Entonces, Greta, yo creo que la labor que tú desempeñas es fundamental, es esencial para recogerla en esta plataforma y me complace mucho que José Manuel te haya invitado pues, sí, para que nos explique un poco, o sea, esa tarea que tú desempeñas, cómo resolviste asumirla y qué resultados estás viendo al respecto. Gracias, José Antonio. Pues mira, ¿cómo decidí asumirla? Pues por la propia experiencia. Yo emigré hace 17 años. eh, o sea, yo salí cuando casi nadie salía y fui de los privilegiados que salió a estudiar con Cadivi y toda esta historia. Y pues salí con digamos, con la misma mentalidad que tenía yo en Venezuela y pensando que iba a darle una continuidad, ¿no? A mi vida. No llegué a pensar nunca que la vida podría cambiar tanto en la emigración. O sea, realmente no sé si sería la juventud o no sé, o bueno, el desconocimiento, pero realmente no lo llegué a percibir nunca. Lo cierto es que me vine a estudiar pensando que además conseguiría luego pues el típico trabajo para continuar con mi carrera profesional. Yo venía siendo auditora de la Superintendencia de Bancos y pues digamos tenía en mi cabeza ese crecimiento, ¿no? O sea, que yo iba a crecer dentro de una empresa y toda esta historia. Y bueno, me consigo con que no fue así. O sea, cuando terminé de la universidad, que hice un máster en finanzas corporativas, aquí estaba estallando la crisis, una crisis muy fuerte que la verdad es que se sintió por todos lados. Entonces, pues yo no conseguía trabajo por ningún lado, pero ni de cajera en un supermercado. Y bueno, esto de alguna forma no sé si he hecho un poco todo, porque yo he pivotado, entonces voy a tratar de resumir mi historia lo más que pueda. Esta situación pues, mm, me decidí volver a Venezuela. En Venezuela además estaba la situación de las casas de bolsa muy bollante y bueno, pues mi familia tenía una casa de bolsa. Yo dije, bueno, ¿qué hago yo aquí perdiendo plata, tiempo, todo? Me devuelvo para allá y tal. Bueno, pero cuando vuelvo en el 2009, pasa lo que pasa en el 2010 con las casas de bolsa y digo, bueno, Venezuela otra vez, ¿no? O sea, Venezuela siendo Venezuela. Entonces, pues dije, mira, me vengo otra vez. Entonces ahí me vine a Madrid porque antes estaba en Barcelona y ahí sí ya empecé a tener, digamos, otra visión más porque es durante ese tiempo que estuve en Barcelona, siempre uno está, o sea, siempre estuve como con esa sensación de, es que yo allá, ¿no? Es que yo allá tenía, es que yo allá era. Y ya después de esa primera vuelta a España, eh, pues me fui deslastrando un poco de eso. Sin embargo, algo quedaba, todavía me quedaba esa sensación de que mi vía profesional era por la cuenta ajena que llaman acá, que es estar contratada en una empresa. Y bueno, ahí estuve después en Colombia, también con una oportunidad de trabajo, y de ahí me volví a Madrid en el año 2015. Cuando llego en el año 2015, que llego ya con un proyecto que yo manejaba ya de forma más independiente,
em, algo pasó en mí. O sea, no sabría decirte bien qué fue lo que pasó, pero como que dejé de ver que la única forma para yo poder percibir dinero era bajo la figura del empleo. Y empecé de alguna forma, a programarme para emprender, pero de una Eso es lo que forma, llaman reinventarse. pues sí, yo en ese momento no lo llamé así, pero es una reinvención total. Sin embargo, fue una reinvención poco educada, poco planificada. Y yo creo, y justamente hace un rato estaba hablando con mi padre de eso, que es que si hay algo que es tanto bueno como malo, que nos pudo haber dado Venezuela, es que Venezuela yo siento que es como un país de lo todo posible, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, sobre todo en la Venezuela en la que yo viví. Sí. Y eso lo que nos hace de alguna forma es no tener una visión como más 360 de cómo va el mundo, porque siempre al final uno pues improvisa mucho y la cosa parece como que funciona, ¿no? Yo no sé si será así para todo el mundo, pero fue mi experiencia. Entonces, eso te hace tener menos herramientas cuando emigras al mundo real, porque en el mundo real hay un montón de cosas como impuestos, como leyes, como un montón de cosas Ujú. que a veces no estamos conscientes, ¿no? Y somos un poco temerarios. Y eso fue lo que a mí me pasó. Yo fui temeraria al lanzarme en el emprendimiento, poco planificada y fui improvisando, porque es que a mí en Venezuela me funcionó. Yo en Venezuela ya había tenido mis toquecillos con el emprendimiento. Entonces, bueno, no tienes como, eres como un niño pequeño, ¿no? Como eres inconscientemente incompetente. Pero Entonces, ¿sabes qué? Perdona, Miguel. ¿Tú sabes lo que sí. pasa? Tú hablaste del pivoteo. Estuviste Ujú, aquí, te regresaste, fuiste a Colombia, volviste a España. Eso yo siento que normalmente ha ocurrido mucho en las generaciones de relevo, los que, como nosotros, que tuvimos otras circunstancias distintas, porque Venezuela, cuando a nosotros nos correspondió la labor ocupacional de mercado, o sea, el país estaba creciendo, estaba en un empuje gracias a la libertad y a la democracia que allí se instauró, porque también mm, primero vivimos una dictadura como la de Pérez Jiménez, en parte, pero salimos de ella y entramos a una etapa floreciente de la noche a la mañana. mm, Y la mayoría de nosotros, inclusive a nuestros hijos, les inculcamos que la vida era así de fácil y de mm, rendidora y de productiva. sí, Y surgieron bajo ese esquema. Y cuando les correspondió ahora salir, yo siento que han salido pensando que eso se logra en forma mágica y que lo que cuenta es nada más que lo ocupacional. Si yo tengo una profesión, me voy, bueno, y la ejerzo allá, la ejerzo acá y me voy a donde mejor pueda estar. Pero resulta que ni ocuparte con una mm, maestría ni con un posgrado es fácil cuando sales de tu propio país. totalmente. Y eso es lo que le ha pasado al venezolano común. Ujú, Claro. sí. Yo siento Bueno, entonces, además que entonces, ¿cómo fue cómo llegaste a la reinvención? O sea, llegaste a Madrid y ahora estás, digamos, como emprendedora, ¿no es así? sí, a ver, tuve un emprendimiento de lo que aquí llaman hostelería, que es un restaurante. Era realmente unos puestos de comida en un mercado gastronómico. La verdad es que nos iba muy bien y ahí tuve un poco ese toque de eso que hablábamos, ¿no? De suerte, como lo que le Sentiste el podíamos. éxito, sentiste el éxito. Sí, la verdad es que fue espectacular. Eh, y yo venía de otros emprendimientos que, bueno, había estado dando cabezazos, como les digo, porque fue algo como muy poco planificado. Esto, a pesar de ser no tan planificado, sí que el enclave era muy bueno y era casi que un éxito garantizado. Sí que es cierto que hubo mucho de mí que aportó a que el negocio fuera exitoso y tuvimos la gran suerte de tener un equipo de trabajo espectacular, hicimos un engranaje perfecto. Ahí, en ese momento donde yo me di cuenta yo pude empezar a reconocer mis fortalezas, eh, y vi
cómo el emplearlas ayudaba a gestionar el negocio. Entonces, ahí a mí se me empezó a prender el bombillo del tema del coaching, ¿no? Empezar a estudiar la parte de coaching, porque bueno, sí que es cierto que el desarrollo personal ha sido algo que a mí sí que me ha interesado mucho desde hace mucho tiempo, pero más hacia mí. O sea, yo he ido a terapia por muchos años, he practicado yoga como una práctica más mental que otra cosa, o sea, he ido como cultivándome desde el punto de vista de desarrollo personal, pero ahí en ese momento fue que me di cuenta que yo podía transmitir ciertas cosas, ¿no? Entonces vino la pandemia, tuvimos que cerrar los negocios y me puse a hacer mi primera certificación en coaching personal. Y la verdad es que esa cosa que tú dices, o sea, estoy sentado aquí y es que es aquí donde tengo que estar, ¿no? O sea, eso que es que no te imaginas en otro lugar y sientes que todo lo que estás aprendiendo resuena por completo contigo. Sin embargo, cuando terminé la certificación, eh, yo siempre quise que mi cliente ideal fuesen emprendedores, porque siempre de alguna forma dije, quiero que mi cliente ideal sea una persona como yo soy mi cliente ideal, ¿sabes? Una persona que necesita que el camino del emprendimiento sea lo más ágil, fácil o menos doloroso y Hay como una rápido psiquiatría, hay posible. como una psiquiatría allí del emprendimiento, ¿no? De tu parte. Sí, Claro, el psiquiatra modela mucho, e incluso el psiquiatra se transforma en cada cliente. sí, Y eso pasa sí, mucho con la consultoría también, que sí, ahora se llama coaching. Bueno, sí, es un modelaje. Yo lo que Sí, siento es que ella asumió lo que le resultó exitoso en sus propias expectativas de vida, consideró necesario transmitirlo y convertirlo en una iniciativa que contribuyera a que otros se sirviesen de su ejemplo y eso le permitió llegar al nivel de coaching, pero para hacerlo tenía que hacer unos cursos, prepararse, sí, manejar ciertas herramientas, es la filosofía del yoga, ¿no? claro, y sí, las técnicas de comunicación para lograr el objetivo, Claro, sí. ¿no? claro. A ver, es que realmente yo creo que la mejor forma de poder transmitir algo es a través de la experiencia. Es muy difícil, a ver, hay vendedores que venden cosas que jamás usarían. Yo a esa gente la admiro porque yo no puedo. Entonces, yo soy muy emocional, muy intensa y a mí yo necesito sentir las cosas que estoy transmitiendo, ¿no? Pero te voy a recordar, y José Antonio y yo conocimos, y tú lo has oído nombrar, que se llamaba Renio Tolina. Sí. Él decía que para él hacer una cuña, él tenía que disfrutar del producto. Si no, no lo hacía. Mm, O sea, él no hacía cuña de ningún producto que no le gustara. mm. Y fue exitoso. Claro. A ver, en este mundo vemos 8.000 millones de personas, cada uno será distinto. Yo necesito sentir las cosas que transmito. Entonces, bueno, después de ese proceso cometí otra imprudencia a nivel de emprendimiento y emprendí un bar eh, donde si te digo viéndolo en retrospectiva, hice todo mal. Entonces, en ese momento, mientras estaba yendo todo mal y yo estaba ahí con mi frustración y mi cosa, yo empecé a escuchar un podcast de un venezolano que a mí me encanta, que se llama Víctor Hugo Manzanilla, no sé si lo conocen. Y él tiene una universidad online que se llama Emprendedor University y ahí hacen una certificación con un modelo de coaching de negocios específico para negocios y emprendedores. Y yo empecé a escuchar ese podcast, porque él tiene un podcast y en el podcast empieza a hablar de todo, cómo va el proceso del coaching y tal. Y yo lo que decía era, esto fue todo lo que yo no hice. No hice esto, no hice aquello, coño, no hice aquello, no hice aquello. Y yo nada, o sea, esta es la señal. Y ahí dije, voy a hacer esta certificación, porque como lo que yo sí tenía claro era que me quería dedicar a emprendedores, pues esta era como la fórmula que yo estaba buscando, ¿no? Y, y empecé a hacer la certificación, me certifiqué y a partir de ahí, pues me he estado dedicando a coaching y a consultoría y ahí José Manuel, te hago un inciso porque el coaching y la consultoría son dos cosas distintas y se suelen confundir.
En la consultoría o asesoría, tú propones qué hacer. O sea, yo te puedo decir, de hecho, yo hago consultoría financiera para pequeños negocios y ahí yo le digo, mira, es que tú tienes que hacer esto, corregir esto, pa. Yo digo, ¿vale? Yo propongo. En el coaching, en el coaching partimos de la premisa de que todas las personas tenemos las respuestas dentro de nosotros mismos. Con lo cual, un coach no es más que un facilitador que a través de las preguntas, a través de preguntas poderosas, consigue que la persona, el cliente o el coachee, encuentre dentro de sí las respuestas. Pero nosotros no respondemos. Aquí esto es un poco, a ver, sin meterme y conservando mucho las distancias, un poco como la psicología. Aquí no hay ni bueno ni malo, porque la respuesta solo la tiene el cliente, ¿vale? Yo lo que hago es hacer preguntas poderosas y preguntas y utilizar herramientas que te despierten la conciencia, pero nunca como coach uno dice qué hacer. Aquí es muy importante clarificarle al migrante nuestro, en particular al venezolano, que asume emprender como improvisar. O sea, no, yo voy a hacer tal cosa porque en algún momento dado, pues yo siento que lo sé hacer. Pero es que todo lo que vayamos a hacer de manera formal, porque el emprendimiento tiene que empezar a ser formal y no improvisado, o sea, requiere de ciertas herramientas porque vas a manejar mercado, vas a manejar a terceros, vas a manejar compra de productos, equipamientos, para que tu emprendimiento comience a canalizarse adecuadamente. Bueno, O y sea, más allá de porque, eso, por ejemplo, yo te digo, las abuelas nuestras eran emprendedoras porque hacían tortas en tu casa o tejían escarpines, esos eran emprendimientos, pero de ocasión. Hoy día el emprendimiento tiene que ser asumido como un eventual tramo para llegar a algo superior en la misma línea de acción. Y eso totalmente. necesita que tú te fortalezcas desde el punto de vista de los conocimientos y desde el punto de vista de los recursos administrativos, económicos, de mercado e inclusive desde el punto de vista personal tuyo como individuo. Tú tienes que desprenderte de una cantidad de vicios y de errores que hayas cometido en el pasado, inclusive como siendo empleado de otro, para no cometerlos en tu propio emprendimiento. Tú te Me certificaste, encanta, tú te perdona, certificaste, sí, te sí, certificaste y empezaste a hacer ya el coaching como tu trabajo normal, pues, sí, tu digamos negocio, tu negocio como mi centro neurálgico de de actividad. ingresos. Ujú, Tú sí, estás en posibilidad ya de emitir certificaciones en España no, para, no, todavía no, ok, no. De hecho, eso lo sigue haciendo la escuela. O ok. sea, yo no sé si ellos en algún momento pivotarán para acá, no lo sé, pero de momento lo sigue haciendo la escuela. Ellos están en Miami y todo fue pues online, pero de verdad que es una certificación muy poderosa y me encanta lo que has dicho antes, porque justo cuando dijiste personal, yo pensé personal. O sea, aquí no solamente estás tratando con proveedores, con clientes, no sé qué, es tu tiempo, son tus expectativas, es tu dinero, o sea, es tu tiempo lejos de tu familia, es tu esperanza, o sea, son tantas cosas. No, y Entonces, entornos que tú no dominas adecuadamente, legales, de procedimientos, de riesgos. O sea, hay ujú, una cantidad de factores que de alguna manera pueden coadyuvar como pueden también echar abajo cualquier emprendimiento si no los Tú manejas sabes que, adecuadamente, ¿no? así es. tú sabes que, bueno, yo tengo mi deformación es de economista. Y digo deformación porque las profesiones te deforman, ¿no? Pero yo tengo siempre, cuando hablo de estas cosas, una tendencia a recordar Robinson Crusoe, ¿no? Que es muy referido por los autores de teoría económica y que es un libro espectacular, muy sencillo de leer y una lección tremenda, porque es que Robinson Crusoe se queda solo en una isla y le toca inventar el mundo allí. Y entonces incluso los economistas lo utilizan como un modelo para hacer lecciones de microeconomía, etcétera, etcétera. Las decisiones que él tiene que tomar, el trabajo con su ayudante, que era un primitivo de la isla, ¿verdad? Y con su perro, y cómo él va creando todo un mundo en una isla solitaria.
lo que tú estás viviendo en este momento podría ser como, eh, para decirlo de esta manera, como una profesión ya vocacional, pues. O sea, te sientes vocacionalmente en el trabajo del coaching. ¿Es cierto? Como Sí, nunca me había sentido en otro correcto. trabajo antes. Ok. ¿Y cómo ha sido tu experiencia con la diáspora venezolana, que para nosotros es un punto de atención muy importante? Seguramente Sí, tienes clientes de otro, o no sé si clientes o pacientes de otros clientes. clientes, porque, porque como el tratamiento es sin clientes, ¿cómo ha sido tu experiencia en ese sentido? ¿Tienes alguna reflexión particular en ese aspecto? Pues mira, un poco lo que estaba diciendo José Antonio antes. Hay mucha improvisación. Yo Ajá. misma la tuve Mm. en el emprendimiento y creo que ese es el gran problema del emprendedor, no solamente el venezolano, sino en general. Hay poca planificación previa a emprender, mucha espontaneidad y luego hay mucho de estoy desesperado con mi trabajo, veo una oportunidad de negocio y voy a emprender y me lanzo para allá, ¿no? Eso también suele salir mal. Y para esto hay varias cosas. Yo creo que lo primero que debemos hacer si decidimos emprender es conocernos a nosotros mismos. El tema, de hecho, en el proceso de coaching que yo hago, el primer mes dura 3 meses. El primer mes es dedicado solo a la mentalidad del emprendedor. Y esto es porque lo primero que tenemos que hacer es conocernos, saber cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que realmente son nuestros no negociables. Porque si yo tuve un cliente que su no negociable era, después cuando hizo el proceso de coaching, su no negociable era no pasar tiempo con su familia, sus hijos. Y resulta que había montado un food truck. O sea, un food truck trabajas jueves, viernes, sábado y domingo en la noche. Ese es el tiempo que la gente tiene para compartir con sus hijos. Entonces tú tienes, o sea, a ti te pueden vender y decir que un food truck es la idea más fantabulosa del mundo para emprender. Pero si ese negocio no está alineado con tus expectativas de vida, con tus no negociables, con cómo tú quieres lo que llamamos la vida ideal, sin ánimos de romantizar, pero si esto no va alineado, a la primera de cambio, tú tiras la toalla y te vas. Y lo que queremos es negocios que perduren en el tiempo. Y la única forma que un negocio perdure en el tiempo es que un negocio esté alineado contigo. Es que Entonces, ahí es donde yo quiero, porque nos quedan 5 minutos, Vanessa, pero tú vas, Greta, pero tú vas a estar con nosotros mucho tiempo más, ya lo cuando acordamos quieras. preliminarmente. Pero fíjate que el inmediatismo al que nos acostumbramos en los resultados de las cosas en las que invertimos algo, ¿no? Nos perjudica mucho. Yo creo que hay que invertir con racionalidad y Totalmente. de manera gradual. No puede ser de sopetón que yo tenga 100 millones de bolívares y lo quiero invertir en tal cosa y que estoy seguro que como es un capital robusto, me va a traer el dinero fácil. No, se te puede ir tranquilamente por la tangente todo ese capital. Sí. Tal vez si comienzas con poco dinero y gradualmente y le vas dando escala a tu emprendimiento, yo creo que alcanzas más objetivos en el tiempo y que Claro. debería ser el fundamento básico del emprendedor. El primer paso es ese coaching de un mes de alinearse. ¿Tú has oído hablar del coaching ontológico? Sí, fue la primera certificación que yo hice. Ok, Y ese es un ese coaching primer mes se ontológico. basa mucho en eso. Ok, Sí. es Y ya luego, importante. sí, ya luego Y el segundo mes, el tercer mes? los 2 meses siguientes nos centramos en el negocio. Ok, El segundo mes a establecer lo que es lo que se llama el mapa ágil de negocio. Cliente ideal, elemento diferenciador, concepto de negocio, concepto de servicio, punto de, ¿cómo se llama eso? Ay, no me acuerdo, el valor tuyo como marca. Y en el tercer mes, y definir el producto mínimo viable. Y en el tercer mes hacemos iteraciones para probar ese producto mínimo viable. El producto mínimo viable es un poco lo que tú estás diciendo, José Antonio. Sí. Empezar de chiquito
probarlo en el mercado, porque esa es otra. Tú puedes tener una idea fantabulosa, pero el mercado es el que te lo va a No, validar. que el primer cliente sea tu primer promotor y así Claro. sucesivamente. Y Entonces, ese mes lo que te da chance es de ir probando, hacer iteraciones e ir modificando, claro. ¿vale? Y a eso dedicamos ese último mes. Y ya luego, bueno, obviamente se trabaja con unas metas que se quieren cumplir durante esos 3 meses para el negocio y se hace una recapitulación en la semana número 14 y bueno, se hace una medición de todo el cumplimiento de las metas que se plantearon al comienzo. Tú sabes que eso se alinea mucho y José Manuel nos lo puede ratificar con aquel método de ahorro que nos enseñaron a nosotros cuando éramos muchachos, ¿no? Que tú guardas 10 bolívares y la segunda vez guardas 20 y la tercera guardas 30. O sea, el doble de lo que ya has ido acumulando, ¿no? En la Sí. tercera. Y eso, cuando te das cuenta, a fin de año tienes un capital inmenso y no te estás dando cuenta. Claro. Y has logrado con la diáspora venezolana, has logrado buenos resultados, has conseguido personas que se desarrollan, que entran pues en tu propuesta y los has llevado pues, adelante. Mira, yo atiendo principalmente negocios que ya están funcionando Ajá. y que lo que hacemos es reevaluar, porque bueno, los negocios, atiendo a lo que llamamos los emprendedores frustrados, que son personas que como estaba yo, no logran sacar adelante sus negocios. Okay. Entonces lo que hacemos es recapitular. Y en promedio, los negocios cuando implementan bien, porque esto no es magia, o sea, la píldora mágica no existe, tú tienes que ser muy intencional con todo lo que se hace, esto es una herramienta más, todo al final hay mucho de uno y bueno, hay mucho del entorno, pero se maximizan mucho las probabilidades de éxito. Y yo tengo clientes que han llegado incluso a mejorar sus ventas en un 20%, Es que bueno, eso es es muy bastante. bueno, es muy bueno. 2 minutos, José Manuel, para cerrar y recomprometer a Greta para que esté con nosotros. Yo tengo que decir que mientras la escuchaba a ella, recordaba a su padre, hablamos antes del programa de eso, que es mi amigo, y pienso que ya en esta diáspora que nos ocupa tanto y nos preocupa tanto, estamos viendo el desarrollo de una tradición, porque obviamente, escuchándola a ella, recuerdo muchas cosas de Osvaldo, que es una persona muy reflexiva y muy prudente para hacer las cosas, y, y pienso que ella le está dando, digamos, una nueva forma a lo que ha hecho su padre. ¿Tú podrías decirnos en el último minuto cuánto más o menos, sin que sea una cosa romántica, sino cómo has aprendido tú de tu padre o porque yo sé que tu papá se preocupó mucho por tus hijos, ¿no? Por ti, por tu hermana. ¿Cómo funciona la tradición en tu caso? Porque hay tradición, ¿no? Sí, ¿Hay reprimendas o hay valoración No, a no, lo me que has imagino que hecho? sí, pero hay, aparte hay de un poco eso, de todo. Bueno, bueno, mira, pero de vez en cuando pelearán, pero ha Como la sido, vida misma, bueno, sí. bueno, peleamos y peleamos no le quitemos el minuto que le ¿Cuál ha demos. sido el principal aprendizaje de tu papá? Para mí, esa capacidad de mirar siempre hacia adelante. Okay. Eso es algo que, bueno, y además que es un hombre hecho a sí Visión. mismo. Mm. Sí, es como, no sé si la visión, pero sí como esa fuerza, ¿no? Siempre para poder levantarse y seguir adelante. Y yo siempre admiré desde muy pequeña el hecho de que mi papá está hecho a sí mismo. O sea, a él no le han regalado nada. Y eso me Él, parece una cosa, pero Bueno, extraordinaria. Hay él que fue su recordarlo propio coach. siempre. bueno, yo te contaré que yo trabajaba de día y estudiaba de noche en la Universidad Central de Venezuela y ese ejemplo yo se lo he recordado siempre a mis hijos porque lo que se requiere hoy día para los emprendedores es que maduren temprano. Mm. No podemos Sí. decir más nada por hoy, no, se nos acaba el tiempo, pero Una gran, estos temas los vamos a seguir una gran tocando. experiencia, Greta. Muchas Un placer gracias. conocerte Igualmente, y esperamos tenerte pronto con nosotros. cuando quieran. Gracias, Mucha suerte, mucho éxito el fin de Igual, semana. igual. Nos encanta que estés alineado con los que quieren ser grandes. Un Muy abrazo. bueno todo lo que nos ha dicho. Gracias, gracias. Una Hasta excelente luego. lección.
Muchas Chao. gracias. Chao. Bueno, Chao. de generación, Encantada. de generación a generación estamos puenteando bien. Saludos, Osvaldo. Un Hasta Con luego. abrazo. Hasta gusto. luego. Hasta Bien, luego. gracias.